Si alguna vez te has preguntado por qué existen tantos idiomas en el mundo, esta historia bíblica te lo revelará. Dale like ahora mismo y comparte este video para que más personas conozcan el día en que Dios bajó y confundió las lenguas de toda la humanidad. Síguenos para más relatos bíblicos que explican los misterios de nuestro mundo. Comencemos con uno de los eventos más fascinantes del Génesis. Después del diluvio, después de que las aguas cubrieran toda la tierra, y solo Noé y su familia sobrevivieran en el arca, la humanidad tuvo una segunda oportunidad. Dios había destruido el mundo corrupto y violento de antes del diluvio, pero había preservado a 8 personas: Noé, su esposa, sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, y las esposas de estos. De estas 8 personas descendería toda la nueva humanidad. Dios les dio el mismo mandato que le había dado a Adán al principio: fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra. Era una orden clara en esparcirse, poblar todo el planeta, diversificarse, extenderse por toda la creación. Pero la humanidad, como suele hacer, tenía otros planes. La Escritura nos dice que tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Era una unidad lingüística perfecta. Todos hablaban el mismo idioma, usaban las mismas palabras, se entendían perfectamente. No había barreras de comunicación. No había malentendidos por diferencias de lenguaje. Era una sola humanidad, con una sola voz. Y aconteció que cuando salieron de Oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sainor, y se establecieron allí. Esta llanura era fértil, espaciosa, perfecta para asentamiento humano. Era la región de Mesopotamia, entre los ríos Tigris y Éufrates, una de las tierras más ricas del mundo antiguo. Y allí, en lugar de seguir esparciéndose como Dios había ordenado, decidieron detenerse y quedarse. Era la primera desobediencia de la nueva humanidad. Dios había dicho: llenad la tierra, plural, toda la tierra, todos los rincones del planeta. Pero ellos dijeron: quedémonos aquí, en un solo lugar, en una sola región, como una sola masa unificada. Era el rechazo del plan divino de diversidad y dispersión. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Era el descubrimiento de una nueva tecnología. Antes del diluvio, la construcción había sido principalmente con piedra. Pero aquí, en esta llanura donde la piedra era escasa pero el barro abundante, descubrieron que podían hacer ladrillos, coserlos en hornos y crear materiales de construcción fuertes y uniformes. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Era un avance tecnológico significativo. Tenían los medios para construir como nunca antes. Tenían materiales, tenían técnicas, tenían conocimiento. Y con ese conocimiento vino algo peligroso: a la sensación de que podían hacer cualquier cosa, que no había límites para lo que la humanidad unida podía lograr. Y entonces dijeron algo que revelaría la verdadera motivación de su corazón: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Había múltiples elementos en esta declaración, cada uno revelando una capa más profunda de rebelión. Primero, edifiquemos una ciudad. No querían ser nómadas como Dios había planeado, moviéndose y llenando la tierra. Querían establecerse, centralizarse, crear una civilización concentrada en un solo lugar. Segundo, una torre, cuya cúspide llegue al cielo. Era ambición arquitectónica sin precedentes. Querían construir algo tan alto que alcanzara los cielos, que penetrara el dominio divino, que demostrara que el hombre podía ascender por sus propios medios a las alturas celestiales. Era el símbolo físico de su orgullo espiritual. Tercero, y más revelador: hagámonos un nombre. No dijeron: hagamos un nombre para Dios o edifiquemos para la gloria de Dios. Dijeron: hagámonos un nombre a nosotros mismos. Querían fama, reconocimiento, gloria humana. Querían ser recordados, celebrados
adorados por las generaciones futuras, querían ser como dioses. Y cuarto, por si fuéramos esparcidos, conocían el mandato de Dios de esparcirse, pero estaban activamente resistiéndolo. La torre y la ciudad eran su manera de desafiar ese mandato, de crear un centro gravitacional tan fuerte que nadie querría irse. Un monumento tan impresionante que mantendría a la humanidad unida en un solo lugar. Era la repetición del pecado del Edén con nueva forma. En el jardín, la tentación había sido seréis como Dios. Aquí, la tentación era la misma, pero manifestada en construcción y civilización, en lugar de fruta prohibida. Era el intento humano de alcanzar lo divino por esfuerzo propio, de construir un puente al cielo con ladrillos y asfalto. Y comenzaron a construir. Con su lenguaje unificado, podían coordinar perfectamente. Cada instrucción era entendida. Cada plan era comunicado claramente. Miles de personas trabajando como una sola mente, como un solo organismo, con eficiencia perfecta. La torre comenzó a elevarse, ladrillo sobre ladrillo, nivel sobre nivel, subiendo hacia los cielos. Podemos imaginar el orgullo que sentían al ver su creación crecer en cada día más alta, cada semana más impresionante. Era la demostración del poder humano, de lo que la humanidad, unida, podía lograr. Era la prueba de que no necesitaban a Dios, de que podían crear su propia gloria, su propio camino al cielo. Las Escrituras no nos dicen exactamente cuán alta llegó la torre antes de que Dios interviniera. Algunos historiadores antiguos, como Josefo, hablaron de una torre tan alta que tomaba un año entero subir a su cima. Otros describieron una estructura tan masiva que si un ladrillo caía y se rompía, los trabajadores lloraban por la pérdida del material. Pero si un hombre caía y moría, nadie lo lamentaba. El proyecto se había vuelto más importante que las personas. La tradición identifica esta torre con los zigurats de Mesopotamia, esas pirámides escalonadas que los babilonios construían como templos, intentando crear montañas artificiales donde los dioses pudieran descender. El más famoso era el Etemenanki, en Babilonia, cuyo nombre significa casa del fundamento del cielo y la tierra. Una torre dedicada a Marduk que se elevaba en 7 niveles hacia el cielo. Pero entonces, en medio de esta construcción masiva, en medio de este monumento al orgullo humano, algo cambió. Las Escrituras registran una de las declaraciones más intrigantes de toda la Biblia. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Era una declaración cargada de ironía divina. La humanidad estaba construyendo una torre para alcanzar el cielo, para llegar hasta Dios, pero la torre era tan insignificante desde la perspectiva celestial que Dios tuvo que descender solo para poder verla. Lo que ellos consideraban un logro monumental que penetraría los cielos era, desde la perspectiva de Dios, tan pequeño que era casi invisible hasta que Él bajó para inspeccionarlo. Era la misma ironía que vemos cuando un padre se agacha para ver la torre de bloques que su hijo pequeño ha construido con tanto orgullo, pensando que ha creado algo gigantesco, cuando en realidad apenas llega a la rodilla del Padre. Así era la Torre de Babel desde la perspectiva divina, en un esfuerzo adorable, pero insignificante, de criaturas que no comprenden la verdadera escala del universo. Dios descendió no porque estuviera amenazado, no porque la torre realmente pudiera alcanzarlo, sino para evaluar lo que estaba sucediendo en el corazón de la humanidad. Y lo que vio no era simplemente una construcción, sino una actitud, un espíritu, una dirección que, si no era corregida, llevaría a la humanidad por un camino destructivo. Y dijo Jehová: he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Era una evaluación divina de la situación. Dios reconocía el poder de la unidad humana. Cuando la humanidad está completamente unificada
en propósito, lenguaje y visión, tiene un potencial tremendo. No había nada técnicamente imposible para ellos. Con suficiente tiempo, coordinación y recursos, podrían lograr virtualmente cualquier cosa que se propusieran. Pero el problema no era su capacidad, sino su dirección. No era que pudieran construir cosas altas, sino que más harían con ese poder, una vez que descubrieran que no tenían límites técnicos. Si la primera generación, después del diluvio, ya estaba construyendo monumentos a su propio orgullo, desafiando abiertamente el mandato divino, ¿qué harían las generaciones futuras, con tecnología aún más avanzada? Dios estaba viendo el patrón del mundo pre-diluvio repitiéndose. Antes del diluvio, la humanidad había sido tan corrupta y violenta que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal, y tuvo que ser destruida. Ahora, apenas unas pocas generaciones después, la misma tendencia hacia la autonomía rebelde estaba surgiendo nuevamente. La unidad sin Dios es peligrosa. Es el poder sin la brújula moral correcta. Es capacidad sin propósito divino. Y Dios, en su misericordia, decidió intervenir antes de que llegaran demasiado lejos en ese camino. Ahora pues, descendamos, dijo Dios en el uso del plural. Aquí es fascinante. Descendamos en lugar de descenderé. Es la misma construcción que aparece en Génesis, la 1 y 26, cuando Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Es una ventana a la naturaleza trinitaria de Dios, la pluralidad dentro de la unidad divina, el consejo celestial tomando una decisión. Y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Era una solución perfecta, brillante en su simplicidad y efectividad. No destruiría a la humanidad como el diluvio. No los mataría, no los castigaría con plaga o fuego. Simplemente rompería la herramienta que estaban usando para su rebelión unificada, en su lenguaje común. Porque el lenguaje es la base de toda colaboración humana. Es lo que permite que las ideas se compartan, que los planes se coordinen, que las sociedades se organicen. Sin lenguaje común, la construcción masiva se vuelve imposible. Sin comunicación clara, los proyectos complejos se colapsan. Sin entendimiento mutuo, la unidad se fragmenta. Y entonces, sucedió. En un momento, en un instante divino, las lenguas de la humanidad fueron confundidas. El hombre que ayer entendía perfectamente a su compañero de trabajo, hoy no podía comprender ni una sola palabra de lo que decía. El capataz que daba órdenes claras descubrió que nadie entendía sus instrucciones. Los equipos que habían trabajado en perfecta sincronización, de repente no podían comunicarse en absoluto. Imagina el caos. Imagina la confusión. Un trabajador pide, tráeme un ladrillo. Pero lo que sale de su boca son sonidos que su compañero nunca ha escuchado. El compañero responde, pero sus palabras son igualmente incomprensibles. Ambos se miran con perplejidad, con frustración creciente, intentando comunicarse con gestos, con señas, pero descubriendo que incluso las palabras más básicas ya no tienen significado compartido. La construcción se detuvo inmediatamente. No había manera de continuar. Los planos más elaborados eran inútiles, sin manera de comunicarlos. Las técnicas más avanzadas no podían ser transmitidas. La coordinación compleja se volvió imposible. La torre quedó inconclusa. Un monumento, no al poder humano sino a la futilidad de desafiar a Dios. Pero lo que sucedió después fue aún más significativo que el evento mismo. Así los esparció Jehová desde allí, sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. A la confusión de lenguas, no fue solo un castigo, fue un cumplimiento forzado del mandato original. Dios había dicho llenad la tierra, pero ellos se habían resistido. Ahora, con la barrera del lenguaje entre ellos, no tenían opción sino separarse. Los que hablaban el mismo idioma, naturalmente, se agruparon juntos. Familias que podían entenderse entre sí, se fueron juntas. Grupos lingüísticos formaron sus propias comunidades y comenzaron a migrar en diferentes direcciones. Era la dispersión que Dios había ordenado desde el principio, ahora implementada
por necesidad práctica. No podían quedarse juntos en un solo lugar, si no podían entenderse. No podían mantener una sociedad unificada sin comunicación común. Así que se esparcieron, llevando consigo sus nuevos idiomas, sus familias, sus culturas emergentes, poblando diferentes regiones del mundo, y de esta manera, el propósito original de Dios se cumplió, aunque no de la manera que la humanidad había planeado. La tierra fue llenada, no por obediencia voluntaria, sino por dispersión forzada. Las naciones se formaron, no por expansión planeada, sino por fragmentación lingüística. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra. Y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra en Babel, que en hebreo suena como Balal, confundir, mezclar. Era un juego de palabras divino. Los constructores habían querido llamar a su ciudad algo grandioso, algo que reflejara su gloria, pero Dios la nombró por su vergüenza, por el momento en que sus planes fueron confundidos, por el lugar donde su unidad rebelde fue fragmentada. Irónicamente, Babilonia más tarde reclamaría que el nombre significaba Babli en acadio, puerta de Dios. Querían que su ciudad fuera vista como el lugar donde el cielo y la tierra se encontraban. Pero Dios había declarado el verdadero significado: en confusión, no conexión, dispersión, no unificación, juicio, no gloria. La historia de Babel nos enseña verdades profundas sobre la naturaleza humana y la naturaleza de Dios en primera, que la unidad sin Dios no es bendición sino peligro. Cuando la humanidad se une alrededor de algo que no es el propósito divino, esa unidad se convierte en una herramienta de rebelión. La capacidad humana sin dirección divina produce monumentos al orgullo, no gloria para el Creador. Segunda, que el orgullo humano no es algo nuevo. Desde el Edén hasta Babel, hasta hoy, el corazón humano consistentemente quiere hacerse un nombre. Quiere ser como Dios. Quiere construir su propio camino al cielo. Y consistentemente, esos intentos terminan en confusión y fracaso. Tercera, que Dios interviene no por amenaza, sino por misericordia. La Torre de Babel no era una amenaza real para Dios, pero era una amenaza para la humanidad misma. Si hubieran continuado en ese camino de orgullo unificado y rebelión coordinada, habrían alcanzado niveles de corrupción que requerirían otro diluvio. Dios los detuvo por su propio bien. Cuarta, que la diversidad de idiomas y naciones no es accidente, sino diseño divino. A menudo vemos las barreras lingüísticas como obstáculos molestos, las diferencias culturales como problemas a superar, pero desde la perspectiva bíblica, son parte del plan de Dios para la humanidad. Una manera de prevenir la concentración peligrosa de poder, de fomentar la diversidad en lugar de la uniformidad totalitaria. Quinta, que incluso el juicio divino cumple propósitos redentores. La confusión de lenguas se sintió como castigo en el momento, pero resultó en el llenado de la tierra que Dios había ordenado. Lo que parecía destrucción de planes humanos era en realidad cumplimiento de planes divinos. La historia también nos muestra la futilidad de construir sin Dios. El Salmo 127 dice en sí: Jehová, no edificaré la casa, en vano trabajan los que la edifican. Babel es la ilustración perfecta. Podían tener los mejores materiales, las mejores técnicas, el mejor trabajo en equipo, pero si Dios no estaba en el proyecto, si era un monumento al orgullo humano, en lugar de la gloria divina, estaba destinado al fracaso. Científicamente, la historia de Babel ofrece una explicación para un fenómeno que ha desconcertado a lingüistas: la increíble diversidad de lenguajes humanos. Existen aproximadamente 7,000 idiomas en el mundo hoy, perteneciendo a diferentes familias lingüísticas que parecen no tener conexión entre sí. Los intentos de rastrear todos los idiomas a un protolenguaje común han encontrado dificultades, aunque hay evidencia de grupos lingüísticos relacionados. Desde una perspectiva bíblica,
Babel explica esta diversidad. No evolucionaron lentamente a través de miles de años de deriva lingüística. Fueron creados instantáneamente por intervención divina. Las familias lingüísticas principales, indoeuropeo, semítico, sino-tibetano, etc., comenzaron en Babel, cuando Dios dividió a la humanidad en grupos lingüísticos distintos. Arqueológicamente, hay evidencia fascinante que corresponde con la historia bíblica. Las ruinas de zigurats masivos existen en Mesopotamia, incluyendo el famoso Temenanki, en Babilonia. Las tablillas cuneiformes antiguas hablan de una época cuando la tierra entera tenía una sola lengua, un eco sorprendente del relato de Génesis. Una tablilla sumeria dice: en una vez hubo un tiempo cuando Enki, el señor de la abundancia, cambió el lenguaje en sus bocas. Trajo controversia en el lenguaje del hombre, que había sido uno. Es notable cómo culturas completamente separadas de la tradición bíblica preservaron memorias de un evento similar. La historia de Babel también establece el patrón que veremos repetirse a través de toda la Biblia: la tendencia humana hacia la rebelión unificada y la respuesta divina de dispersión, seguida eventualmente de reunificación bajo sus términos. Babel dispersó a las naciones, pero la promesa a Abraham fue que en él serán benditas todas las familias de la tierra. Una reunificación, pero ahora bajo el plan de Dios. Y esto encuentra su cumplimiento último en Pentecostés. En Hechos 2, el Espíritu Santo desciende sobre los discípulos, y de repente pueden hablar en diferentes idiomas que no habían aprendido. Personas de todas las naciones que estaban en Jerusalén escucharon el Evangelio en su propio idioma. Era la reversión de Babel. En Babel, un idioma se convirtió en muchos, y la humanidad fue dispersada en juicio. En Pentecostés, muchos idiomas fueron entendidos como uno, y la humanidad comenzó a ser reunida en redención. Lo que Babel fragmentó, Pentecostés comienza a restaurar. Pero ahora, la unidad no es alrededor de una torre construida por el hombre, sino alrededor de la cruz levantada por Dios. Y en Apocalipsis, vemos la culminación final. Juan ve una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. En la diversidad creada en Babel es preservada, pero ahora unificada en adoración. Todas las lenguas, proclamando la gloria de Dios en lugar de la gloria del hombre. La historia de Babel también nos advierte sobre los peligros de los movimientos utópicos. A través de la historia, ha habido intentos de crear la ciudad del hombre, de unificar a la humanidad bajo una visión, un gobierno, un sistema, desde las ciudades-estado antiguas hasta los imperios modernos, desde los totalitarismos del siglo XX hasta los movimientos globalistas contemporáneos. El sueño de Babel persiste. Y Babel nos dice que tales intentos, cuando se hacen sin Dios o en oposición a Dios, están destinados al fracaso. La verdadera unidad humana solo puede venir cuando estamos unidos bajo el propósito divino, no cuando intentamos crear nuestro propio camino al cielo. También nos enseña sobre la importancia de la humildad. Hagámonos un nombre, fue la declaración fatal. Querían gloria para sí mismos. Querían ser recordados, celebrados, adorados. Y ese deseo de auto-glorification fue exactamente lo que llevó a su fracaso, porque solo hay un nombre que debe ser exaltado, solo una gloria que debe ser buscada, solo un Dios que merece la adoración. La torre quedó inconclusa, un recordatorio perpetuo de la futilidad de la ambición humana. Sin Dios, en las ruinas de Babel se convirtieron en símbolo de orgullo derrotado, de planes humanos frustrados, de la inevitabilidad de que todo lo que se construye contra Dios eventualmente caerá. Pero también es un recordatorio de la paciencia de Dios. Pudo haberlos destruido, como lo hizo con el mundo prediluviano. Pudo haber enviado fuego del cielo, pudo haber enviado otra inundación, pero en lugar de eso, simplemente confundió su lenguaje. Los detuvo sin destruirlos, los dispersó sin aniquilarlos.
frustró sus planes, sin eliminar su existencia. Era juicio. Sí, pero juicio, temperado con misericordia. Y en la dispersión misma, había bendición oculta. Al esparcirse por toda la tierra, la humanidad pobló diferentes regiones, desarrolló diferentes culturas, creó la rica diversidad de civilizaciones humanas. Lo que fue diseñado como rebelión, quedarse en un lugar, fue transformado por Dios en diversidad creativa, cuando los obligó a dispersarse. Hoy, cuando viajamos a diferentes países y escuchamos idiomas que no podemos entender, cuando luchamos con las barreras del lenguaje, cuando nos frustramos con las diferencias culturales, estamos experimentando los efectos continuos de Babel en cada idioma. En el planeta traza su origen último, a ese día, en la llanura de Sainor, cuando Dios descendió y confundió las lenguas. Pero también, cada vez que el Evangelio cruza una barrera lingüística, cada vez que la Biblia es traducida a un nuevo idioma, cada vez que creyentes de diferentes naciones se unen en adoración, estamos experimentando la reversión de Babel, estamos viendo cumplirse la promesa de que todas las lenguas, eventualmente, confesarán que Jesús es el Señor. La Torre de Babel nos enseña que el camino al cielo no se construye con ladrillos y asfalto, con tecnología y esfuerzo humano, con unidad forzada y ambición desmedida. El camino al cielo fue provisto por Dios mismo, en una cruz fuera de Jerusalén, donde el Hijo de Dios fue levantado no por orgullo humano, sino por amor divino. La humanidad quiso construir una torre para alcanzar a Dios, pero Dios construyó un puente en Cristo para alcanzar a la humanidad. Ellos quisieron hacerse un nombre, pero Dios dio un nombre, sobre todo nombre, el nombre de Jesús, ante el cual toda rodilla se doblará. Y así, la historia de Babel termina no con una torre completada, sino con una pregunta abierta: ¿construiremos para nuestra propia gloria o para la gloria de Dios? ¿Buscaremos hacernos un nombre o exaltar su nombre? ¿Intentaremos alcanzar el cielo por nuestros propios medios o aceptaremos el camino que Él ha provisto? Porque al final, toda torre que construimos sin Dios quedará inconclusa. Todo nombre que nos hacemos sin Él será olvidado. Toda unidad que forjamos en oposición a Él será confundida. Pero lo que se construye para su gloria, lo que se hace en su nombre, lo que se une bajo su propósito, eso permanecerá por la eternidad. Babel, el lugar donde Dios bajó. No porque la torre fuera demasiado alta, sino porque su misericordia era lo suficientemente grande como para detener a la humanidad antes de que se destruyera a sí misma. El lugar donde un idioma se convirtió en muchos, recordándonos que la diversidad es diseño divino. El lugar que sería revertido en Pentecostés, prometiendo que un día todas las lenguas se unirán nuevamente, pero esta vez en adoración al único Dios verdadero.